Capítulo 5. La fe. Tener fe es simplemente confiar en que Dios intervendrá en una situación. Depende totalmente de Dios realizar sus obras. Es aferrarse tenazmente a su palabra hasta el final. La fe siempre se mezclará con nuestras oraciones y la palabra de Dios para ser efectiva y lograr los resultados deseados. A propósito, presento este tema inmediatamente después de la oración porque van de la mano. No podemos tratar un tema aisladamente, no. No puedes rezar efectivamente sin fe y no puedes tener fe sin ser un hombre o mujer de oración. Es tu fe en la existencia, poder y amor de Dios lo que te lleva a orarle a Él. Entonces, es crucial para el tema que estamos tratando aquí. No se trata solamente de orar, debemos orar con fe. La Biblia dice que cualquiera que se acerque a Dios debe primero creer en Él y en sus obras. Pero, ¿puede alguien orar sin tener fe? Seguro que sí. La gente aprende cómo rezar diferentes oraciones. Oraciones para tener éxito, para estar libre de peligros, oraciones para una larga vida, oraciones para sanar, etc. Aprenden las palabras y las recitan cuando las necesitan. Si examinamos en profundidad esto, veremos que no comprenden exactamente lo que están diciendo o con quién supuestamente se están comunicando. Solamente conocimiento intelectual y no del corazón. No tienen un conocimiento por experiencia con Dios, ni una relación con Él. Tampoco les importan sus mandamientos en su palabra revelada y escrita. Este tipo de oración no se hace por fe y no puede ser efectiva. Pero mira las oraciones que Jesús, los apóstoles y hasta los profetas hacían. Ellos manifestaban total confianza en los resultados porque sabían a qué personas le estaban orando y tenían una relación muy cordial con Él. Ellos no registraban fracasos de la oración. De hecho, Jesús nunca tuvo ni siquiera un fracaso de oración. Por eso dijo que Él trabajaba y su Padre también trabaja. Él obraba en perfecta armonía y los resultados siempre estaban garantizados. La fe es muy importante si queremos que nuestras oraciones por sanación sean respondidas por Dios. No mires al enfermo. No te concentres en la enfermedad, sino en Jesucristo, quien pagó el precio de vuestra sanación. Amo la forma en que el gran evangelista sanador Smith Wigglesworth lo expresa. Nunca puedes rezar la oración de fe si miras a la persona que la está necesitando. Hay un solo sitio donde mirar, y ese es a Jesús. Smith Wigglesworth. La incredulidad. ¿Por qué algunas personas no son sanadas? ¿Incredulidad? Sí, así de simple. Jesús dijo que si crees, todo te será posible. Y esto, como ya lo he dicho, incluye tu sanación. ¿O qué dices de la imposibilidad de Jesús de hacer muchas sanaciones y milagros en su tierra natal? La gente simplemente se rehusaba a creer en Él. Él estaba lleno del Espíritu Santo y de poder. Sí, era un hombre lleno de fe. Sí, fue llamado por Dios para curar a los enfermos, pero Él también necesitaba de la fe de la gente para obtener plenos resultados. Pero su pueblo no quería hacerlo. ¿Por qué te encuentras todavía en este lecho de enfermo? ¿Por qué todavía no has sido sanado? ¿Crees profundamente en tu corazón que Dios puede y quiere sanarte? Tus actos y confesiones demuestran eso. ¿Qué has confesado? ¿Podemos considerar esa historia? Jesús se alejó de esa parte del país y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo natal. El siguiente sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo escuchaban estaban atónitos. Se preguntaban, ¿de dónde les viene esa sabiduría y poder para realizar tales milagros? Es simplemente el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven también entre nosotros. Estaban muy ofendidos y se rehusaron a creer en Él. Luego Jesús les dijo,
Un profeta es honrado en todas partes, excepto en su pueblo, entre sus parientes y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer milagros allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y curarlos. Y estaba muy sorprendido por su incredulidad. Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Imagina la escena. Jesús recién volvía de donde había resucitado a una niña de 12 años y también había curado a una mujer que sufría de hemorragias por 12 años, sin solución. Con el mismo nivel de unción vino a su pueblo y no pudo hacer muchas sanaciones ni milagros. ¿Cuál era el problema? Los hombres de su pueblo y parientes simplemente se rehusaban a creer en él. Por lo tanto, esa atmósfera de descreimiento bloqueó la corriente de sanación aún proveniente del Maestro. ¡Wow! Esto sí que es serio. Se negaron a creer en Jesús porque sabían que era un simple carpintero y conocían a su familia y detalles de su vida. Sabían cuándo había nacido, porque por entonces tenía apenas unos 30 años. Se preguntaban el origen de su sabiduría, su educación, inspiración y aún su teología. Pusieron signo de pregunta a todo lo que se refería a él. Y entonces, dime, ¿de dónde podría fluir un milagro? El hombre simplemente enseñó en la sinagoga y logró imponer sus manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Este mismo hombre que recién había terminado de resucitar muertos y de curar enfermedades incurables. Nuestra incredulidad puede obstaculizar la unción más poderosa, puede impedir que recibamos nuestra sanación y nuestro cambio de vida. Lo que ves, lo que piensas, lo que percibes, lo que sabes, lo que te han contado, puede convertirse en una barrera para recibir tu sanación. Debes reconocer esto ahora y comenzar a quitarlos del camino si realmente quieres recibir tu sanación. Tu centro debe ser Jesucristo, su palabra y su poder de realizarla. Arranca de ti esa incredulidad en este momento y recibe tu sanación. Ejemplos de una fe total. La mujer con el problema de la sangre. ¿Sabes la historia de esta mujer? Estuvo enferma durante muchos años. Tuvo hemorragias por 12 años y había gastado todo lo que tenía, pero no logró ser curada. Ahora, cuando oyó sobre Jesús, tomó la decisión de simplemente tocar el borde de su ropa, creyendo que sería curada. Y con esa fe y decisión, se abrió camino por la multitud y tocó su ropa. Y dice la Biblia que inmediatamente fue curada. 12 años perdiendo sangre y ahora desaparecía la hemorragia. Eso es fe. Jesús también sintió la corriente y preguntó quién lo había tocado. En medio de tan grande multitud, donde todos trataban de lograr su atención o al menos ver qué pasaba, y una gran multitud seguía a Jesús para ver qué haría con la hija de Jairo, que estaba por morir. Él sintió la poderosa corriente de la fe de esa mujer. La fe es la fuerza más dinámica de la tierra. Siempre une lo natural, negativo, con lo sobrenatural, positivo, para producir resultados divinos y milagros. Tanto la mujer como Jesús instantáneamente sintieron esta corriente espiritual. ¿Dónde está tu fe? Actívala ahora para lograr que sea suficiente para tu sanación instantánea. La fe te hace sobresalir entre la multitud y produce el milagro, la sanación. Lee Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 34. Así podrás sentir esta fe inusual. Jesús fue con él y la multitud se agolpaba detrás de ellos. Y había una mujer en la multitud que había sufrido de hemorragias durante 12 años. Ella había sufrido mucho entre doctores todos esos años y había gastado todo su dinero en ellos, sin ver ninguna mejoría. De hecho, se sentía peor. Ella había oído sobre Jesús.
Entonces se le acercó en medio de la multitud y tocó el borde de su manto, porque pensó interiormente: si logro tocar su manto, seré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella pudo sentir que había sido curada. Ese es el poder de la fe. El centurión. Ahora observemos a este oficial romano en Mateo, capítulo 8. Su sirviente estaba enfermo, paralítico, y sufría muchos dolores. Cuando se acercó a Jesús, él le prometió que iría a curarlo. Pero el oficial lo interrumpió y le pidió al Señor que no se molestara en ir a su casa, sino que simplemente dijera una palabra para el enfermo y éste sanaría. Y este centurión no se detuvo allí, sino que comenzó a darle lecciones a Jesús sobre dinámicas y niveles de autoridad, simplemente para expresar más aún su fe absoluta de que la palabra de Jesús sanaría a su siervo agonizante. Jesús estaba muy sorprendido, para decirlo de una manera sencilla. Dijo no haber visto una fe así en toda la tierra de Israel. Leamos este encuentro tan interesante. Cuando Jesús entró en Cafarnaún, un oficial romano se le acercó. «Señor, mi joven sirviente está en cama, paralítico, y se retuerce de dolor». Jesús dijo: «Iré a sanarlo». Luego el oficial le respondió: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo una palabra tuya desde donde estás, y mi sirviente será sanado». Cuando Jesús oyó esto, se sorprendió mucho. Volviéndose a la multitud, dijo: «A decir verdad, no he visto una fe como esta en toda la tierra de Israel». Luego, Jesús dijo al oficial romano: «Ve a tu casa, lo que has creído ha sucedido». Y el joven sirviente fue sanado en ese mismo momento. Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Esa es la eficacia de la fe. El hombre creyó completamente que la palabra de Jesús desde cualquier lugar curaría al sirviente. No dudó, aunque no era judío, e instantáneamente su sirviente quedó curado. Aun cuando la mayoría de los judíos no creían en el Maestro, este extraño, un romano, mostró ser una de las personas con más fe y confianza en los relatos bíblicos. Y Dios no tuvo otra opción más que honrarla instantáneamente. La fe es simplemente lo que se encuentra entre tú y tu sanación. Si crees total e inocentemente en Él para tu sanación, serás sanado en este instante. Mira estas palabras de oro, eternas, de Jesús para el hombre nuevamente. Lo que has creído ha sucedido. Ahora, hay tantos casos de este tipo de creyentes absolutos en Dios en la Escritura, pero por falta de espacio y tiempo no podremos comentarlos todos. Aún así, me será difícil no detenerme en esta mujer gentil de Tiro y Sidón. Todos, inclusive el mismo Maestro, trató de desalentarla de recibir sanación para su hija, pero ella decididamente insistió. Hasta fue llamada perro, gentil, fue despreciada y hostigada, pero ella siguió adelante hasta obtener la sanación para su hija. Grandioso. Yo personalmente no he visto este tipo de persona. En mi opinión, la única persona que tiene exactamente este nivel de capacidad de obtener cosas de Dios es el rey David, tal vez Abraham, cuando estaba intercediendo por Lot para ser salvada de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O alguien más. Lee lo siguiente. Jesús después dejó Galilea y se fue hacia el norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer gentil que vivía allí se le acercó rogándole: «Ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David. Mi hija está poseída por un demonio y la está atormentando tremendamente». Pero Jesús no le respondió, ni siquiera una palabra. Luego sus discípulos le insistieron para que la alejara de él. «Ordénale que se vaya», le dijeron. «Nos fastidia con su pedido insistente».
Luego él le dijo a la mujer: Yo fui enviado para ayudar solamente al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios, no a los gentiles. Pero ella se le acercó y lo adoró, y rogó nuevamente: Señor, ayúdame. No está bien sacar el alimento de los hijos para tirárselo a los perros, le dijo. Sí, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros se les permite comer las migas que caen debajo de la mesa de sus dueños. Mujer, le dijo Jesús, grande es tu fe, que se cumpla lo que me pides. Y su hija fue sanada al instante. Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Grandioso. ¡Qué pelea con Jesús! Hasta Jesús admitió que esta fe en particular es grande. Una gran fe atrae sanación al instante. ¿Y qué es una gran fe? Es simplemente confiar en que Dios te dará lo que pides. ¿Cómo te has sentido mientras leías esa historia? Yo personalmente le rogué a Dios que te ayude a confiar pacientemente en Él como esa mujer. Ella era de una clase especial. Imagina a una gentil creyendo de esta manera en el Dios de Israel. No era para nada común. Pero Dios honra la fe en cualquier lugar que la halle, ya sea en un judío o en un gentil. La contraseña es fe. Por favor, permíteme dejar este tema y seguir adelante. De lo contrario, podríamos quedarnos aquí por mucho tiempo. Ahora consideremos el poderoso, maravilloso y milagroso nombre de Jesús.